Bueno, acá les voy a hablar un poco de unos resultados de investigación que estamos haciendo con sensores moleculares capacitivos que usamos para detectar moléculas biológicas. De este tema también vamos a volver a hablar cuando revisemos la física estadística de los fermiones. Vamos a deducir la expresión de la capacitancia electroquímica para electrones libres en un sensor de esto. Y esa expresión nos va a servir para interpretar unos datos experimentales. Pero por ahora vamos a mirar aquí unos detalles de la dureza química, que la definimos como la variación del potencial químico con respecto al número de partículas. Un sensor molecular capacitivo se obtiene cuando tú tienes un material. Normalmente esto se coloca como un metal, por lo general se usa oro. Bueno, también puedes usar otros metales, algunos usan TiO2, otros utilizan... ¿Qué más metales utilizan acá? Bueno, lo más común, por lo menos lo que usamos más en el laboratorio nosotros, es oro. Un sustrato de oro, que es un mar de electrones, tenemos muchos electrones ahí disponibles. Esto que está aquí es una molécula que tiene, normalmente se usa una molécula orgánica con muchos carboncitos que me aleje esta bolita de acá que representa un centro redox, es decir, un centro que puede entregar o recibir electrones. Y esto que vemos aquí sería una molécula, un receptor biológico que está anclado, que está conectado a a- al electrodo por medio de una molécula orgánica que es un poquito más larga que la otra. Este es como un esquema típico de un sistema autoensamblado para hacer sensores moleculares. También los hay con estado sólido. Yo les voy a mostrar este y les voy a mostrar unos resultados experimentales. Para más detalles les recomiendo este artículo. En ese artículo hay muchos detalles respecto a esto si quieren ver más. Bueno, acá vamos a considerar el siguiente problema. De forma general, nosotros podemos plantear que, dado que la interacción que ocurre en estos sistemas está ocurriendo bajo unos potenciales de confinamiento que hacen que los electrones que están siendo intercambiados entre las moléculas que están presentes en el sistema se comporten en el dominio de la mecánica cuántica, entonces nosotros tenemos que usar un lenguaje mecánico cuántico para describir este fenómeno. Eh, un lenguaje no muy de pronto extendido, pero sí muy útil, es el de usar, en vez del concepto de orbital, que es la función de onda, usar el concepto más bien de densidad electrónica, permite entender muchos de los fenómenos que ocurren en estos materiales de una forma mucho más fluida. En términos, en términos de la densidad electrónica, nosotros podemos calcular la energía del sistema, y esa energía del sistema está dada por el funcional de la densidad electrónica. Density Functional Theory ha sido desarrollada basada en esa existencia de ese funcional y la universalidad del mismo. Recuerden que el otro planteamiento de un problema mecánico cuántico es en términos de orbitales. Bueno, para el caso de que tengamos orbitales moleculares. En el caso genérico serían funciones de onda. En el caso de funciones de onda, nosotros tenemos un hamiltoniano que actúa sobre la función de onda. Para el caso estacionario, aquí tendríamos la energía. Noten que esta energía que está aquí es la misma, ¿no? Esta parte. Entonces, con la densidad electrónica, nosotros podemos, dependiendo de cómo esa densidad electrónica está distribuida en el sensor, podemos obtener valores de capacitancia electroquímica. Esa capacitancia electroquímica tiene dos componentes, una que sería la componente electrostática clásica, es decir, la que calculamos cuando hacemos el cálculo de capacitores de placas paralelas, y también tenemos una componente cuántica, que sería la componente debida a que tú comienzas a intercambiar electrones entre una molécula y otra, por ejemplo, entre esta y la que se ancle acá, y ese intercambio de electrones te va a dar, por ejemplo, que en algún momento tengas más electrones acá y huecos vacíos de electrones en, en la otra parte. Eso te va a dar una separación de cargas a una cierta distancia debido a procesos de intercambio de partículas, y esa capacitancia va a ser una capacitancia de naturaleza cuántica. Entonces la capacitancia electroquímica tiene una componente cuántica y una componente electrostática. A partir del análisis de la densidad electrónica, nosotros, usando la teoría del funcional de la densidad electrónica, podemos obtener cantidades de interés termodinámico. Por ejemplo, el potencial químico. Si nosotros variamos la energía, esta energía, con respecto al número de partículas,
donde esta densidad electrónica implica el número de partículas, entonces nosotros obtenemos el potencial químico. Y si ese potencial químico lo variamos con respecto al número de partículas de nuevo, obtenemos la dureza química. Un resultado importante, que pueden observar más detalles en el artículo de la referencia, un resultado importante que hemos obtenido es que esa dureza química se puede obtener experimentalmente como el inverso de la capacitancia electroquímica. Entonces pensemos que este sensor normalmente se tiene en una solución electrolítica. Aquí se conecta un electrodo y se cierra el circuito con otro electrodo que está por acá arriba. En este caso no tenemos ningún analito a detectar, es decir, aquí está el sensor solito. Entonces esa densidad electrónica del sensor solito va a ser ρ. Si nosotros ahora llegamos y agregamos analito, es decir, en este caso, en el caso del artículo que está en la referencia, ese analito eran fármacos que se querían comparar a algunos fármacos, y aquí teníamos anclada beta-tubulina. Entonces cuando agregamos analito, la densidad electrónica de todo el sistema va a ser una densidad electrónica prima. Y eso nos va a dar una cierta capacitancia electroquímica. Ah, profe, ese fármaco actúa como un, ¿cómo se llama? Como lo que uno metía entre los condensadores, como un... ¿Como un dieléctrico? Como un dieléctrico, sí. No tanto como un dieléctrico como tal, sino que acá lo que vas a tener es que este fármaco al interactuar aquí va a haber un cambio en la densidad electrónica del sistema que va a afectar mucho la interacción de estos centros redox con la solución electrolítica. Ya te muestro de pronto un poquito mejor cómo entender esto. Ahorita muestro un modelo circuital para entenderlo. Venga y miremos, aquí está el modelo. Cuando nosotros tenemos el electrodo sin fármaco, básicamente es como si tuviéramos esto. Como cada uno de estas cositas que están aquí son centros redox. Cada uno de estos centros redox, que son los que les van a dar las características eléctricas al detector, va a actuar como una resistencia que va a ser dada por esta molécula orgánica. Es una resistencia que está cuantizada, de hecho una resistencia cuántica, se comporta como un canal cuántico. Y esta capacitancia que va a estar dada por la interacción de ese centro redox con los iones que estén presentes en la solución, con los que intercambia electrones. Entonces cada una de estas moléculitas va a ser una ramita de estas. Esta sería otra y ahí. Estos receptores biológicos no tienen mayores interacciones eléctricas, o sea, no contribuyen con la conducción eléctrica considerablemente. Cuando le colocamos analito, que en este caso sería el fármaco, entonces al colocar analito, la nube electrónica alrededor de varios centros redox es alterada, y el efecto neto es como si al interactuar el analito se apantallaran varios de estos centros redox. Entonces aquí varios de estos canales que estaban, varios de esos capacitores que estaban allí, es como si desaparecieran. Cuando nosotros miramos esto en el experimento, esta línea azul corresponde con el caso de lo que se llama el blanco, que sería este de aquí, es decir, sería el sensor sin analito. El diámetro de esta semicircunferencia, esta que está acá, que miren que más o menos aquí está dándote como de 100 microfaradios por centímetro cuadrado, este valor del diámetro es la capacitancia que tú esperarías medir. O sea, este valor del diámetro estaría asociado con estos valores de capacitancia, de todas las capacitancias, o sea, como si tú sumaras todas estas capacitancias de acá. A medida que tú vas agregando analito, es como si estas comenzaran a desaparecer, y por eso el diámetro se comienza a reducir. Ahora, el resultado interesante del artículo este que está acá es que aquí se hizo una propuesta de que, miren, realmente lo que nos interesa a nosotros para describir la interacción de este fármaco con el sensor no es la densidad electrónica ρ', sino la densidad electrónica efectiva, es decir, la resta de estas dos. Y la resta de estas dos te va a dar una capacitancia efectiva, que sería la resta de las dos capacitancias. Entonces, en ese artículo, lo que se propone es una dureza química efectiva que se calcula en términos de esa densidad electrónica efectiva. Resultado importante: cuando nosotros analizamos los datos experimentales, es decir, se hace el experimento 3 veces, y ese experimento que se hace 3 veces
lo analizamos en términos de solamente la dureza química es el inverso de la capacitancia, solamente en términos de la dureza química, que sería esta, solamente en términos de esta, a pesar de ser el mismo sistema que está interactuando, que es beta-tubulina con un fármaco, en este caso creo que era epotilona o parlitancel, ya no me acuerdo, miren que aparecen datos diferentes. Entonces, en el caso de tener el sistema, en vez de usar la dureza química, usamos la dureza química efectiva, miren que aquí observamos que todos los tres sistemas son comparables. En este artículo realmente lo que estamos mostrando es que la dureza química efectiva es mucho mejor parámetro, es una cantidad físico-química mucho más interesante para describir la interacción de moléculas con los receptores que están en un cierto biosensor que la dureza química como tal.